En primer lugar, muchas gracias por venir a este evento del Club de Ciencia Boadilla. Para quien no conozca el club, porque veo caras nuevas, el Club de Ciencia Boadilla es una asociación sin ánimo de lucro ubicada en Boadilla del Monte, y nuestras actividades son divulgar la ciencia de todas las maneras que podemos. Hacemos conferencias, cursos, seminarios, talleres, visitas guiadas, avistamientos, en fin, todo lo que podemos. Una vez al mes, generalmente solamente una vez al mes, hacemos una actividad que es abierta a todo el público, que generalmente es una conferencia cada mes, como es esta de hoy, abierta al público, y además cada mes hacemos pues una o dos, a veces tres, actividades solo para socios. Actualmente tenemos aproximadamente 100 socios y muy participativos, afortunadamente, eso es lo que nos hay que decir. Así que, de todas maneras, insisto, hay una actividad al mes que suele ser o una conferencia o una observación astronómica, que es online, comentada, y en directo, pues se pone un telescopio en directo a ver el cielo y se transmite en directo a través de Zoom, y directamente vamos comentando lo que vamos viendo. Entonces, eso también es abierto al público y se hace una vez al mes. En esos aspectos, normalmente no coinciden con las conferencias. Bueno, y dicho esto, y adelante. Muy bienvenidos todos. Y además estamos viendo a personas muy importantes. Aquí tenéis estos tres señores. Son para Cristina y sí, para no cabéis todos. No, vale. Bien, pues sin más preámbulos, y habiéndoles ya a ustedes presentado lo que es el Club de Ciencia, quiero presentar, para quien no lo conozca, aunque para todos los que somos del Club de Ciencia es una persona muy conocida, nuestro querido vicepresidente, y para quien no lo conozca, pues quiero presentar a Roberto Sáez. Roberto Sáez es ingeniero industrial, antropólogo, doctorando, actualmente haciendo su tesis doctoral sobre antropología y divulgador científico. Es miembro del grupo de investigación sobre bioarqueología del cuidado de la European Society for the Study of Human Evolution y cofundador o fundador del Club de Ciencia Boadilla. Es autor del libro Evolución Humana, Prehistoria y Origen de la Compasión, y del blog Nukrakeman, premiado por 20 blogs en 2019 como el mejor blog científico del año. En él ha escrito más de 400 artículos y otros 20 artículos en revistas científicas, ha sido portadas de revistas como Muy Interesante, de divulgación y capítulos de libros. Ha sido profesor llevante en el curso Introduction to Human Evolution del Wesley College y ha impartido decenas de conferencias en el Museo de Ciencias Naturales, en la Escuela Nacional de Antropología de México, en la Fundación Universitas de Venezuela, en el Foro Demos, en los asentamientos de Málaga y Zamora, y aquí, naturalmente, en el Club de Ciencia Boadilla, disfrutamos de sus conferencias con cierta frecuencia. Además, ha participado en 30 programas de radio, podcast y televisión. Y para mí, además he de decir que tengo la satisfacción de que es un gran amigo. Y dicho esto, les dejo a ustedes, sin más palabras, con Roberto, que nos va a hablar de la evolución de los sapiens. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Qué gusto ver tantos Homo sapiens por aquí. ¿Algún me ha intentado en la sala? Todos tendríamos que levantar la mano, todos tenemos, todos los que estamos aquí, os aseguro que tenemos entre el 1 y el 2% de neandertal. Pero bueno, es poquito, poquito. Vamos a seguir llamándonos Homo sapiens por el momento, ¿vale? Hombre que sabe, Homo sapiens. Y bueno, hoy queremos saber sobre nuestro origen, y para eso pues estamos aquí, el origen de Homo sapiens. Luego les contaré quién es esa personita que está aquí, tan curiosa. Lo primero, hay que definir qué es Homo sapiens, que no es poco, no es poco. Para buscar el origen, primero hay que concretar qué es lo que queremos buscar. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las especies humanas que nos han precedido están muy bien definidas. Hay una publicación científica donde se define la especie, por ejemplo, Homo ergaster,
y se define el holotipo y los paratipos, es decir, los especímenes que definen la especie, para los cuales se define una nueva especie. El holotipo, el primer espécimen, y los paratipos, los que le acompañan, los otros especímenes. Como mínimo un holotipo. Pero Homo sapiens no tiene holotipo. No tiene holotipo. Cuando se creó el caballero Carlos Linneo en el siglo XVIII el sistema de nomenclatura binaria, por la cual nombramos a todos los organismos, vivos o extintos, y ha llegado hasta nuestros días y durará. Por ejemplo, Homo sapiens, binario, son nombre científico compuesto por dos términos. Pues sí introdujo Homo sapiens, Carlos Linneo, de hecho introdujo distintas subespecies de Homo sapiens con, bueno, pues ciertas anécdotas que hoy son anécdotas, pero que, bueno, pues tenían connotaciones incluso racistas, pero ahí quedó, no se definió. Y fue William Stern, también sueco, en 1957, el que propuso que el holotipo de la especie Homo sapiens era precisamente Carlos Linneo. Con lo cual, bueno, ahí quedó como anécdota, pero si hoy buscamos en Wikipedia o en Google quién es el holotipo de Homo sapiens, seguramente nos aparecerá la foto del señor Linneo, bueno, pero lo dejamos como anécdota. El caso es que nuestra especie se caracteriza pues, por una serie de rasgos morfológicos que nos diferencian brutalmente de otras especies humanas, sobre todo en el cráneo, ¿no? El cráneo que vemos aquí, en comparación con otras especies humanas, por supuesto extinguidas, somos la única especie humana que vive, pues es el conjunto de huesos que más nos diferencian del resto. Tenemos un cráneo totalmente esférico, globular, grande, muy grande de capacidad craneal, pero no la de mayor capacidad de entre las especies humanas. Los neandertales nos ganan capacidad craneal. Curiosamente, nuestra capacidad está en el orden de los 1.200, 1.400 centímetros cúbicos. Una frente muy alta, en comparación con las frentes bajas y lisas de otras especies humanas. Los parietales son muy expandidos, son muy anchos, no así otras especies. Estos son rasgos totalmente diferenciativos. La base es curvada, no plana, la base del cráneo. La cara es pequeña. Somos la única especie humana que tiene la cara por detrás del plano que define frontal y órbitas. Tenemos una cara retraída. Eso no ocurre en ninguna otra especie humana. Es una cara cortita, muy grácil, muy infantil, muy infantil. Se confunde incluso con una cara infantil de Homo neanderthalensis. Se puede llegar a confundir. Unos cigomáticos angulados y proyectados. ¿Qué significan los cigomáticos? Esto es el proceso, el hueso cigomático y el proceso de donde nace de la cara. Es decir, los pómulos están muy marcados. Tenemos unas mejillas angulosas, muy marcadas, muy proyectadas. La fosa canina es otro rasgo del cual vamos a hablar hoy. Y ya verán por qué. La fosa canina es la depresión que tenemos por debajo de la región infraorbital. De todos nosotros, si nos hundimos el dedo aquí, vemos la depresión claramente. Esto es una, no hace daño, no hace ningún daño. Esta depresión es la fosa canina. ¿Y qué hay aquí? Pues está el músculo elevador del ángulo de la boca. Es decir, igual que si nosotros tiramos aquí y nos elevamos la boca o hacemos una mueca, pues ese músculo es el que se aloja en ese hueco. El mentón, somos la única especie humana que tiene barbilla, huesos ligeros y pelvis estrecha. Estos ya son rasgos del resto del postcraneal. Como ven, todos o casi todos los rasgos que he expuesto y que nos diferencian tanto de las otras especies humanas extinguidas, pues se dan en el cráneo, como empezaba diciendo. Y por supuesto, estamos duplicando la capacidad craneal de los primeros Homo erectus, estamos triplicando la capacidad craneal de los Australopithecus, de los primeros Australopithecus, y tenemos, en cambio, un poquito menos capacidad que Homo neanderthalensis. ¿Dónde entonces, una vez que hemos visto qué es Homo sapiens, cómo se define, cómo nos distinguimos como especie humana, pues vamos al tema que nos ha traído aquí, que es dónde buscar el origen de Homo sapiens, ¿no? ¿Dónde buscarlo? Pues tenemos que buscarlo en África, en África. ¿En África seguro? ¿100% seguro? Bueno, 98%. Hay algunas teorías, algunas hipótesis que ya se empiezan a plantear que a lo mejor hay que buscarlo en la zona actual de Oriente Medio. Es África también. Geográficamente, políticamente lo distinguimos y nos escandaliza si yo digo que Oriente Medio todavía es África. Es una mera extensión. Estamos hablando de aquí o aquí.
el origen de Homo sapiens, según las últimas hipótesis, algunos defienden, mejor dicho, que puede estar en un punto caliente, un hotspot de diversidad paleoecológica que ocurrió en el corredor levantino hace unos 300.000 años. Y entre otras especies pudo surgir Homo sapiens fruto del cruzamiento de distintas especies humanas que hubo allí. Pero eso es una hipótesis. Digamos que hay que trabajar, todavía hay que estudiarla más. Lo que hoy traigo no es el desarrollo de esa hipótesis, sino que es un poco lo más consensuado y lo que realmente se debe trabajar, que es: vamos a retrocedernos hasta medio millón de años y vamos a observar que hay a lo largo de todo el continente africano, mejor dicho, en el norte, este y sur, porque en el oeste no se ha encontrado nada, una multiplicidad de variedades, de formas, un poquito sapiens o muy sapiens, es decir, arcaicas o basales y modernas o derivadas. Pero entre el blanco y el negro todo el gris, más claro o más oscuro, pero todos estos cráneos que están representando esa evolución a lo largo de 500.000 años no nos están expresando algo lineal, no nos están expresando por aquí fue o una rama, no. Estamos viendo una multiplicidad de caracteres brutal, una diversidad que perdura todavía hasta nuestros días. Es decir, los Homo sapiens, para que nos hagamos una idea, hoy los Homo sapiens africanos, los africanos actuales, tienen muchísima más variedad genética que lo que han tenido todas las especies humanas anteriores, de las cuales se ha podido estudiar, que generalmente son los denisovanos y los neandertales. Muchísima más variedad genética en África, además, a su vez, que en el resto de los continentes. Toda esa variedad se empezó a ver hace, como digo, 500.000 años. Aquí hay 3 puntos de colores. El gris son los más antiguos, que son las formas arcaicas, o también Homo heidelbergensis, o luego veremos qué es Homo heidelbergensis, y podemos, por ejemplo, empezar, pues, tenemos este Ntutu de Tanzania, un sapiens arcaico, que viene de aquí. Tenemos este cráneo de Kawe o Broken Hill, de Zambia, que tiene 300.000 años. Este puede ser un Homo heidelbergensis, de hecho es el holotipo de la especie Homo heidelbergensis, luego nos detendremos en ella. Del este también tenemos los cráneos de Homo kiris 1 y 2. El 1 parece un sapiens moderno, tienen unos 195.000 años, el 2 parece arcaico. Luego vamos a ver por qué. Tenemos este también de Etiopía, el cráneo de Bodo, de 600.000 años. Este también puede ser un Rhodesiensis. En el norte tenemos 2, uno de probablemente moderno, pero con todavía algunos rasgos arcaicos, luego lo veremos en detalle, de 300.000, y este de Salé, también de Marruecos, de 400.000. Este, un sapiens ya moderno, lo vamos a ver primitivo, es uno de los cráneos que traigo, lo vamos a ver primitivo, pero con unos rasgos muy modernos. Este tiene 160.000. Sin embargo, el de Ndaloba, que es más joven, tiene 120.000, de Tanzania, muy próximo al de Erto, pues a pesar de ser más joven, tiene rasgos más primitivos, con lo cual otra vez estamos viendo toda esa variedad. En el sur de África, no sé si mencioné antes, el de Florisbad, un cráneo enorme, de 260.000 años, y el de especie Homo naledi, que también lo traemos. ¿Por qué? Porque es contemporáneo a los sapiens, los primeros sapiens sudafricanos, contemporáneos con una peculiaridad, y es que contemporáneos de que probablemente se estaban viendo en el mismo paleopaisaje, no así como otras especies, hablando de Homo floresiensis, que estaban aisladas y bueno, pues no sabemos muy bien si se encontraron o no se encontraron con Homo sapiens. Estos probablemente estaban conviviendo en el mismo paleopaisaje con los primeros sapiens. Vamos a coger un subconjunto de todos esos cráneos de la página anterior y vamos a verlos de una forma un poquito más ordenada para que vean las diferencias morfológicas tan brutales que hay entre ellos, a pesar de que a lo mejor en un primer vistazo pues todos les parecen parecidos, pero ahora, después de estos 5 minutos de charla sobre estos cráneos, van a ver lo distintos que son. El cráneo Homo 2. El cráneo Homo 2 tiene 195.000 años y lo tenemos aquí. El cráneo Homo 2 es alargado, no es esférico, para los que están un poquito más lejos. No es una forma totalmente esférica, es más bien alargada. Sin embargo, tiene un nacimiento de la frente que es bastante vertical. Y a lo mejor aquí lo pueden comparar con este que tenemos al lado. Es más vertical y, a pesar de que aquí parece que tiene un toro supraorbital pronunciado, en directo no lo es tanto. Es un toro supraorbital que tira moderno.
no es muy pronunciado, no es muy pronunciado. Fíjense de nuevo en comparación con este otro. Sin embargo, como he dicho, es largo y sobre todo es estrecho. Es estrecho. Este, si lo comparamos con este de aquí, fíjense la redondez de este cráneo. Es un cráneo cuya redondez es totalmente moderna. Sin embargo, este tiene las paredes verticales, planas. Es un cráneo alargado y plano. Tiene, si se ve de frente, a lo mejor se lo enseña así, tiene una pequeña quilla sagital. Eso es un rasgo pues primitivo. Digamos, no tiene nada que ver con la esfericidad de los cráneos más modernos, ¿no? Y el máximo ancho ocurre en la parte media del cráneo, mientras que nosotros, nuestro ancho máximo ocurre en los parietales, más arriba, ¿vale? En la mitad superior del cráneo, ¿eh? Entonces eso también es un rasgo un poquito más primitivo. Bueno, pues este Homo 2, que lo dejo aquí, es lo que sería un Homo sapiens arcaico o basal, que también se llama, ¿no? Basal, luego voy a explicar lo que es basal. En Galoba, bueno, pues en Galoba lo que tenemos es que es un cráneo grande, tiene, lo que hemos dicho antes, una redondez extraordinaria, y también en la base del cráneo y en la parte occipital también es muy redondo, Este le pueden comparar con este, que es mucho más plano y más angulado, fíjense este, más angulado en lo occipital. Bueno, pues son características modernas. Sin embargo, el frontal, lo ven aquí, es mucho más plano, incluso tiene ese sulcus, esa depresión, eso es primitivo. El toro supraorbital ya lo hemos dicho antes, y es muy grueso, muy grueso. Este cráneo, si se observa, el grosor óseo, que es un rasgo primitivo, también es muy notable, ¿vale? Florisbach, de Sudáfrica, de hace 260.000 años. Florisbach, este cráneo, pues si adivinan, claramente es muy esférico. Se parece al Homo 2 en que también tiene un nacimiento del frontal muy vertical, que es como el nuestro, como nosotros es prácticamente totalmente vertical, este todavía está un poco inclinado. Sin embargo, fíjense, el plano de los laterales, el toro supraorbital, aquí no se distingue bien, pero también es bastante acusado, si se ve en directo se diferencia bastante del Homo 2, y es una cara muy grande, muy ancha. Puede ser corta, pero es muy ancha. Más ancha que, por ejemplo, esta cara, que es más estrecha. Eso también es tirando a primitivo. Otro distinto. Fíjense este melón que tenemos aquí, un cráneo enorme de Alice Springs, de Kenia, que me hizo confundir a mí antes, entre los 200 y 400.000 años, difícil datación, pero es muy redondo, es muy esférico, es alargado, pero es muy esférico. No tiene toro occipital, como por ejemplo sí que tiene este de aquí, o el Homo 2, tiene un toro, una protuberancia. Es una cara cortita, moderna, una cara cortita, muy grácil, muy moderna, pero tiene aquí una glabela, una protuberancia, que eso es primitiva. El alargamiento, lo alargado también es primitivo. De nuevo, los parietales planos, no redondos. El máximo ancho se da en la parte media o media inferior, y es una cara ancha y robusta, con mucho grosor también. Pues muy distinto. Se parece a algo común pues hasta ahora nada en común prácticamente. Cosas en común, pero entre los cuatro prácticamente no podemos encontrar un conjunto de rasgos que digan este se asocia con este. Bueno, Djebel 1, Marruecos, unos 300.000 años. Fíjense los pómulos, qué gráciles son, ¿vale? Modernos, muy gráciles, hinchados, proyectados, mejor dicho. La cara cortita, pero un poquito proyectada, pero cortita. La estructura de los dientes es moderna. Aquí no tenemos dientes, pero créanme, es moderna. Lo que pasa es que son grandes. Pero todavía es un cráneo un poco alargado, si bien pues tiene un nacimiento frontal un poco vertical, pero es un cráneo alargado con toro supraorbital acusado y la zona occipital pues que bueno, no es muy moderna, ¿no? Y Homo naledi no tiene nada que ver, pero lo pongo pues como anécdota. Homo naledi, 300.000 años, prácticamente todos contemporáneos, 40.000 arriba, 40.000 abajo, prácticamente todos contemporáneos. Ya digo, definido hace muy poco, en 2015 se presentó, y ¿qué es lo que tiene? Pues un cráneo que tiende a ser moderno, pero sobre todo lo que es moderno es el postcraneal. Es prácticamente un cuerpo muy moderno, pero pequeñito, de 1,40 de estatura, era pequeñito. Y el cráneo también es pequeñito, solo tiene 600 centímetros cúbicos. Y es un cráneo que se le llama abilino, es una cara muy proyectada. Aquí eso no lo tiene
ninguno de los sapiens, no tiene nada que ver con los sapiens, nada que ver con los sapiens, es un reducto de la evolución, no se sabe muy bien cómo llegó allí, cómo evolucionó allí, y si se mezcló o no con los sapiens o pre-sapiens que se encontró, pues todavía no se ha podido determinar porque no hemos encontrado ninguna evidencia genética. Pero está allí, compartido espacio, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, toda esa historia de diversidad, ¿qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué narrativa podemos hacer a partir de una no narrativa, como la que hemos visto, de una disparidad de formas tan brutal, ¿no? Bueno, pues la solución nos la van a dar estos tres cráneos. El de Bodo, de Etiopía, el de Erto, también de Etiopía, y el de Kawe, de Zambia. Estos tres. Este de 600.000 años, este de 300.000 y este de 165.000. Vamos a sacar a él. Este es Erto. Y este es un Homo sapiens que se le considera ya moderno, uno de los Homo sapiens, digamos, con más certeza de su modernidad. Y dirán, ¿seguro? Bueno, pues sí, es un cráneo muy esférico, muy redondeado, muy esférico. Lo que pasa es que todavía tiene pues, algunos rasgos primitivos. Pues, por ejemplo, fíjense el toro occipital, se ve muy bien más que de frente, ¿no? Y el que me dicen de los arcos supraorbitales, ¿no? Tenían unas cejas terribles este ser, ¿no? Sin embargo, la dentición es totalmente moderna, la esfericidad es totalmente moderna, la región nasal es totalmente moderna, chiquitita, moderna, las regiones orbitarias también son modernas, un aspecto cuadrado, ¿vale? En general, los cigomáticos, los pómulos son intermedios, ahora lo vamos a ver. Bueno, pues este es esto. Vamos a quedarnos con esto y vamos a un poco a entender primero la narrativa de qué es lo que pasa. Como hemos dicho, Bodo, 600.000 años. Empiezan a surgir los primeros rasgos sapiens. Molecularmente se ha visto que la separación de linaje sapiens y linaje neandertal ocurrió hace entre 500.000 y 800.000 años. Con lo cual, y ocurrió, ¿dónde? Si neandertal es una especie europea y sapiens es africana, es uno de los temas en los cuales se apoyan los que defienden la hipótesis del hotspot en el Medio Oriente. Los neandertales, linaje neandertal se fue para arriba, linaje sapiens que venía de África se volvió parte de esos grupos y evolucionaron. Bueno, pues estos primeros sapiens, mejor dicho, primeros rasgos sapiens, lo que ocurre hace entre 350.000 y 200.000 años, es decir, todos los cráneos que hemos visto antes, lo que ocurrió es que hay una diversificación de poblaciones con variedades locales que van desarrollando sus propios rasgos, que nosotros etiquetamos como sapiens, pero son rasgos que van surgiendo de forma independiente entre las poblaciones, a partir de un nodo común, obviamente. Por eso se parecen entre ellos, tienen un aire y en algunos casos, comparando cráneos, obviamente tienen características comunes, porque todos vienen de grupos predecesores comunes, de un nodo común. Y vemos aquí pues, el cráneo de Kawe. ¿Qué es lo que vemos en el cráneo de Kawe que lo diferencia de Bodo? Bueno, vamos viendo una cierta evolución, es decir, en Bodo vemos que empieza a haber cierta esfericidad y ya tiene un cerebro de 1.300 centímetros cúbicos, como el actual. Los Homo erectus, de los cuales se supone que al final pues, viene de linaje sapiens, de alguna rama de erectus, pues partieron de unos 600, 700, 800.000 centímetros cúbicos y llegaron hasta 1.100. Este ya tiene 1.300. Sin embargo, pues tiene mucho grosor óseo, tiene una cara un poquito proyectada aquí, tiene la región nasal más ancha de todo el registro fósil y tiene unos arcos, un doble arco superciliar que es espectacular. Bueno, el de Kawe también es espectacular, otro también que casi bate récords. Tiene aquí pues un sulcus y una frente muy bajita, con lo cual también es primitivo, pero fíjense que la cara pues ya no está tan proyectada y que el pómulo, el nacimiento del cigomático, le otorga pues unos pómulos proyectados que tienen en apariencia pues una modernidad, cosa que Bodo pues no tiene unos pómulos angulados proyectados, sino hinchados.
hinchados como, por ejemplo, lo tiene el linaje neandertal. Todos tienen los pómulos muy hinchados y la cara proyectada, muy gruesa. El de Cabueno no es así, no es así. Y si damos el otro salto, lo que ocurre es que estas distintas formas que van desarrollando rasgos sapiens por toda África, hemos visto antes el mapa que están muy dispersos, hay procesos de, por una parte, fragmentación y expansión, y por otra parte, coalescencia, es decir, fusión e hibridación. Y eso es lo que nos va a llevar a empezar a ver Homo sapiens, formas que hasta hace poco se llamaban anatómicamente modernas, como el cráneo de Erecto y el cráneo de Homo 1. ¿Qué es lo que pasa en nosotros, en nuestra cabeza? Nosotros empezamos al revés. Dices, este es el cráneo sapiens con estas características y vamos hacia atrás. Y cuando vemos a todos esos cráneos de entre 200 y 300.000 años juntos, dice, vaya disparidad. O sea, ¿cómo es posible que surgiéramos de algo de eso, no? Claro, es que hay que ver la historia al contrario, que es como está aquí expuesta. Distintas formas a partir de un nodo común van desarrollando rasgos locales y algunas de esas poblaciones se mezclan y el resultado de esa mezcla es lo que tenemos hoy en día. Si se hubiera mezclado de otra forma, pues a lo mejor estaríamos hablando de que nosotros nos parecemos a Cabué y no a Erto, y Erto nos estaríamos clasificando como unos seres primitivos. No, es lo que hay, es un desarrollo, una evolución. Somos más guapos, más bueno, todo depende de lo que tengamos en la cabeza como referencias. Si tenemos como referencia que nosotros somos la perfección de inteligencia y de belleza, entonces pues todos estos seres nos parecen horrendos, pero no es así. La evolución, afortunadamente, no funciona así. ¿Y qué es arcaico o basal y qué es derivado? Bueno, arcaico es un término que hasta hace poco pues producía algunas confusiones. Arcaico se solía identificar como primitivo. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza la propuesta de Chris Stringer es de utilizar el término basal, que significa rasgos próximos a la base, es decir, al ancestro común, donde comenzó a desarrollarse ese rasgo. Mientras que derivado es preferible a moderno. Moderno tenemos una connotación de moderno versus primitivo y no es así como tenemos que entenderlo. Es derivado. Como he dicho en el ejemplo anterior, en la página anterior, la fusión de todos esos grupos es lo que está produciendo una combinación de rasgos derivados que nos ha llevado a los rasgos que todos tenemos hoy. Por cierto, no todos tenemos los mismos rasgos. Algunos tienen toro supraorbital. ¿Eso significa que son descendientes de Cabué? Pues no. Significa que hay muchísima variabilidad y, como he dicho al principio, más especialmente en Homo sapiens que en cualquier otra especie humana que ha existido. Bueno, curiosamente, en Homo 1, que tiene 195.000 años y se considera de forma fehaciente el Homo sapiens anatómicamente moderno, más antiguo que se conoce, 195.000 años, pues todavía tiene algún rasgo que no es tan moderno o tan derivado como es el toro supraorbital. Sin embargo, pues el ancho, que es lo que expresa esta flecha, el ancho máximo del cráneo sí que se da a la mitad superior. Mientras que el Homo 2, que es este, el ancho a pesar de que proceden de la misma capa sedimentaria, el ancho pues está en la mitad inferior, el ancho máximo, y tiene pues ese toro occipital que le denota pues, rasgos arcaicos o basales, aquí ya sagital que hemos visto antes, y bueno, pues sin embargo, curiosamente no tiene un arco supraorbital como si tiene el Homo 1, es decir, no todo es blanco ni negro. Tenemos que siempre tener en cuenta esa variabilidad que machaconamente estoy repitiendo en esta charla. Y Erto, que tiene 165.000 años y que es este caballero de aquí, pues a pesar de que es tan moderno como decimos, digamos, son los dos clásicamente considerados Homo sapiens o formas anatómicamente modernas de Homo sapiens, pues todavía hemos visto que tiene un toro occipital pronunciado, el arco supraorbital y las mejillas en una posición intermedia de grosor o de proyección entre las formas basales y las formas derivadas. Y bueno, pues teniendo como referencia Homo 1 y Erto, los más antiguos, Homo sapiens, en 2017 Jean-Jacques Houdin y sus colegas presentaron a este otro caballero, que es el que pongo en la portada y en el póster, que es Yebelirium 1 y varias mandíbulas del mismo yacimiento,
junto con un montón de tecnología que tiene una apariencia neandertal. De hecho, esto no se ha descubierto hace poco, esto es de los años 60. Se pensaba que podía ser un neandertal, dada la proximidad al continente europeo, en Marruecos estamos hablando, de la parte central de Marruecos, y dado que tenía una apariencia, como digo, la tecnología, una apariencia musteriense. Con lo cual, pues estaba la duda que es eso, y se consideraba que podía ser una presencia neandertal en África. ¿Qué es lo que pasa? Se revisó la datación a 300.000 años. 300.000 años es difícil, cuesta ver a imaginar neandertales hace 300.000 años que pudieran haber llegado a África, y además pues se vio que todas las características morfológicas correspondían mucho más a Homo sapiens que a Neandertal. Y la clave fue ver con el paso de los años que la Middle Stone Age, es decir, la tecnología que iban desarrollando todos estos seres sapiens, de linaje sapiens, tanto arcaicos o basales como derivados, se parecen muchísimo a la musteriense. Lo que pasa es que la musteriense de Neandertales está en Europa y la Middle Stone Age está en África. Prácticamente a la vez, los sapiens iban desarrollando la Middle Stone Age y los neandertales la musteriense, utilizando la tecnología de Lascas, que se diferencia de la tecnología de Cantos. En su núcleo, las tecnologías anteriores al musteriense y la Middle Stone Age se basan en trabajar un núcleo para ir extrayendo piezas grandes que luego retocas. Aquí no, esta es la tecnología de Lascas, tanto el Middle Stone Age como el musteriense. Sacas Lascas y lo que retocas son las Lascas para ir produciendo útiles cada vez más especializados. Eso, digamos, a grandes rasgos es lo que se diferencia de manera principal las tecnologías anteriores y las tecnologías anteriores a sapiens y neandertales de las que desarrollaron estos dos linajes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Julien y colegas dijeron, este es el Homo sapiens más antiguo que se conoce, superando en 100.000 años a Homo como Kivis y superando en 140.000 años a el cráneo de Erecto, con una datación más o menos de unos 300.000. Pero si los ponemos al lado, bueno, este es un sapiens y este es un sapiens moderno y este es Yebeliru I. ¿Se parecen? Sí, pues tiene un aire, como hemos visto, rasgos en aquella lámina que presentaba un montón de cráneos seguidos, que tienen rasgos que recuerdan, pero es mucho más alargado. Tiene una cara cortita, sí, se parece a la cara cortita, pero tiene un cráneo más alargado, la región occipital no es igual, esta es más plana, la base del cráneo, esta es más circular, el tono supraorbital, el ancho de la cara. Bueno, tienen diferencias. El nacimiento del frontal, sin embargo, es bastante moderno. Entonces, los que niegan que sea un humano anatómicamente moderno, no niegan que sea de linaje sapiens. ¿Cuál es la conclusión de esto que hay que sacar? Aquí no podemos decir, no podemos salir todos de hoy y decir, he conocido el sapiens como moderno. No, lo desprecio, no, ni una cosa ni otra. Tenemos que pensar y quedarnos con que el linaje sapiens ocurre desde hace 500.000 años. Hace 500.000 años ocurrió una línea evolutiva que lleva a sapiens. ¿Significa que son Homo sapiens todos los que transcurren en esa línea evolutiva? Bueno, podemos tener que a lo mejor Homo rhodesiensis son una especie predecesora de sapiens. Ahora vemos lo que es Homo rhodesiensis. Y lo que estamos viendo aquí, pues pueden ser las primeras formas de sapiens con un mayor número de rasgos modernos. ¿Y eso es Homo sapiens? Pues llámenlo como quieran. Yo diría que sí, es Homo sapiens, porque entre linaje sapiens y Homo sapiens, pues si esto no es Homo rhodesiensis, Homo sapiens, lo que tenemos que pensar, insisto, un poco de 2 o 3 ideas que nos tenemos que llevar, es que Homo sapiens existe no desde hace 200 o 300, sino desde hace 500.000 años. ¿Y qué pasaba en Europa mientras tanto? Vamos a abandonar un poquito el continente africano. Bueno, pues en Europa teníamos aquí una cara moderna. Esta es una cara europea, una cara bastante moderna. La verdad que si la ponemos junto a Yebeliru I, tiene bastante aire, el uno del otro. Tiene una cara parecida en cuanto a tamaño, en cuanto al ancho, se parece incluso en el tono supraorbital. Vemos que lo que diferencia es el tamaño. Una de las primeras diferencias es la capacidad craneal. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa diferencia? Porque este es Homo antecesor y tiene 800.000 años. Homo antecesor. ¿Y esto qué significa?
Pues esto significa que un antecesor, curiosamente, es la cara moderna más antigua. Tiene 800.000 años. Hace 800.000 años, hace casi 1 millón de años, Homo antecesor ya tenía nuestra famosa fosa canina que nos hemos palpado, ya la tenía Homo antecesor. Y no la tenía el linaje neandertal. El linaje neandertal, en sus rasgos derivados, ocurrió lo contrario. Se le fue hinchando la cara, desde los pómulos hasta toda la mitad inferior de la cara. Sin embargo, Sapiens conservó una cara, que somos Sapiens, y este es antecesor, conservó una cara, esa cara infantil, grácil, que he descrito y que tanto nos caracterizamos Sapiens. Y retraída, recuerden, por detrás del plano de frontal y orbital. Es la única especie humana que tiene esa peculiaridad. Y normalmente plana, Y además vieron, estudiando los patrones de crecimiento y reabsorción ósea, que Homo antecesor, que es este, tiene un patrón muchísimo más semejante a Sapiens, o Sapiens antecesor, que a Homo ergaster, que se supone que todos venimos de Homo ergaster en un momento. Antecesor también, y ahora vemos antecesor donde se sitúa, y el linaje Sapiens también, todos venimos de Homo ergaster, Homo erectus. ¿Vale? Homo ergaster es simplemente la forma africana de Homo erectus. Como he dicho antes, ¿qué es eso de Homo heidelbergensis y Homo rhodesiensis? Hay algunas especies humanas que van en el camino del linaje Sapiens y que, especialmente Homo heidelbergensis, es una especie que hemos leído machaconamente desde los años 90 en todos los libros de texto e incluso seguimos viéndolo clasificado con los fósiles de la cima de los huesos en una etiqueta puesto cima de los huesos y Homo heidelbergensis. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el origen de este embrollo alrededor de Homo heidelbergensis? El holotipo de Homo heidelbergensis es este. Es una mandíbula. Que se descubrió en 1907 en Mauer, en Alemania, en Europa, ¿vale? En Europa. Que el holotipo de una especie sea solo una mandíbula, pues tiene una complicación. Sin tener paratipos es muy difícil que luego tengas consenso a la hora de clasificar nuevos especímenes en esta especie. Entonces, bueno, estamos hablando de 1907, de casi estaba naciendo la paleoantropología moderna y no había contexto de la mandíbula de Mauer, se estima unos 600.000 años, pero es muy difícil. Por cierto, es una Sapiens, para que vean el tamaño de la mandíbula de Mauer, holotipo de Homo heidelbergensis al lado de una Sapiens, masiva, una mandíbula muy grande. Bueno, en los años, pues, digamos, pasaron 50, 60, 70 años y se empezaron a descubrir también en Europa y en 1925 también fósiles africanos que tenían un cierto parecido, ¿vale? Un cierto parecido y, de hecho, si ponen la mandíbula de Mauer debajo del cráneo de Kahwe, encajan perfectamente. Es muy curioso. Te puedes hacer una idea. Bueno, pues eso te da una idea de que lo que ocurrió en los años 60, 70, 80 fue que se iban asociando fósiles tanto europeos como africanos a Homo heidelbergensis, suponiendo o proponiendo, mejor dicho, que Homo heidelbergensis sería entonces el último ancestro común entre el linaje neandertal y el linaje sapiens. Ya está, la solución al problema de neandertales en Europa y sapiens en África la daba Homo heidelbergensis, porque tenías especímenes tanto en África como en Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues las dataciones se fueron revisando, con lo cual Petradona, que es uno de los cráneos griego, europeo, que se asoció a Homo heidelbergensis, pues cuando se le ha dado una datación también difícil por las circunstancias geológicas de la cueva, de entre 204.000 y 400.000 años, resulta que es mucho más moderno, o 300.000 años, mucho más moderno que lo que se ve molecularmente del último ancestro común de sapiens y neandertales y que otros cráneos como por ejemplo Podo, que también se clasificaban en Homo heidelbergensis. Y cuando se empezaron a descubrir, antes de todo esto que estoy diciendo, en los años 90, empezó la explosión del hallazgo de miles de restos fósiles en la cima de los huesos, en Atapuerca. Por ejemplo, es el cráneo 4, de Maledón. Entonces, de 430.000 años. Y empezaron a clasificarlos en Homo heidelbergensis. ¿Por qué? Pues los rasgos se parecían. Todo encajaba y se iba completando el puzzle. Y Homo heidelbergensis llegó a ser la especie humana más representada de largo en el registro fósil, porque ya tenía solo con los de la cima de los huesos casi 3.000 fósiles. Vamos, de largo la especie humana mejor representada.
Bueno, pues cuando se fue descubriendo todo lo que estoy diciendo, es decir, la revisión de las dataciones por un lado, resulta que Homo heidelbergensis dan una antigüedad como Petralona mucho más reciente que los fósiles y los estudios moleculares del último ancestro común de sapiens neandertales, pues empezó a descartar que Homo heidelbergensis fuera ese ancestro común y se le empieza a considerar, no a despreciar, sino a considerar una especie nicho europea cuyo representante está extraña mandíbula humana, ¿vale? Y en 2014 los mismos autores que Assoa, Carbonell, Bermúdez de Castro, que empezaron a clasificar los de la cima de los huesos en Homo heidelbergensis en los años 90, cuando empezaron a descubrir esos miles de fósiles, en 2014 escribieron un paper en Nature Science diciendo que no consideraban más Homo heidelbergensis los fósiles de la cima de los huesos. Por lo tanto, segunda idea, por favor, en la cabeza hoy. Cima de los huesos no es Homo heidelbergensis, a pesar de que lo vean incluso en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, que es de ellos. Creo que todavía hay alguna etiqueta que pone Homo heidelbergensis y cada vez que voy lo digo. Bueno, son pre-neandertales, se considera linaje neandertal. Homo heidelbergensis, insisto, se le llegó a considerar el vínculo, ¿vale? El ancestro común de Homo sapiens y de neandertales. Ahora no se le desprecia, pero sí es una especie europea nicho y lo vamos a ver luego en el árbol evolutivo, que es la última página de esta charla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ahora vemos que de Homo erectus, Homo antecessor, el estudio del proteoma de los dientes de Homo antecessor, dio como resultado que está cerca del ancestro común, de hecho, cerca del ancestro común de sapiens y de neandertales, pero no se sabe muy bien cuál fue ese ancestro común. Del linaje sapiens, del linaje neandertal, pues surgieron toda una multiplicidad, que eso por supuesto pues son charlas que merecen su propio tiempo, pero de este linaje neandertal, de esos pre-neandertales, surgió el grupo representado por la cima de los huesos y los denisomanos, que son primos hermanos de los neandertales. Y Homo sapiens, cuyo origen, pues a estas alturas sigue siendo un poco un nubarrón. Estamos viendo diversidad, estamos viendo fósiles de 200.000 años que se consideran modernos, pero tienen rasgos antiguos de 100.000 años más, de 300.000, pero que tiene también rasgos, digo antiguos, cuando veo a mí mismo me tengo que corregir, basales, ¿vale? Rasgos basales. Y luego otros que se les clasifica como Homo heidelbergensis o a veces Homo rhodesiensis. ¿Qué solución se propuso el año pasado para resolver, decía ahí, el Madeline de Doodle, el embrollo en el medio, en el Pleistoceno medio, un juego de palabras en inglés, digamos, para decir cuáles son esas especies humanas, esos grupos humanos que llevaron hacia el linaje sapiens? Pues lo que ellos definieron para el cráneo de Bodo, del cual hemos hablado, ese de 600.000 años, es un nuevo taxón que es Homo bodoensis. Pero ha sido poco admitido. ¿Por qué? Pues porque primero ya existe Homo rhodesiensis. No hace falta definir un nuevo taxón, Homo bodoensis, no hace falta, no lo permite las reglas de nomenclatura zoológica cuando ya existe un Homo rhodesiensis en el cual están clasificados algunos de los fósiles que estos autores proponen ahora en Homo bodoensis. Yo creo que el principal valor de estos autores, y a lo mejor es la principal palanca en la que ellos esperaban apoyarse para que este taxón triunfara, es que Homo rhodesiensis tiene connotaciones racistas, ¿vale? Es el taxón definido, digamos, en honor a Rhodesia del Norte, la antigua Zambia, y bueno, pues Rhodes fue el colonizador inglés que estableció allí pues un régimen autoritario colonial, y que bueno, pues esas connotaciones han quedado en Homo rhodesiensis, y por eso pues estos autores preferían un nuevo taxón, digamos, renovando un poquito todo, pero no se habla muy bien de esa propuesta, insisto, con las reglas de nomenclatura zoológica. Pero sí nos podemos quedar, de nuevo, otra forma de pintar esto, pues es esto, es decir, hay un Homo erectus, de Homo erectus una rama es antecesor, otra es Homo erectus sensu stricto, es decir, el asiático, mientras que Homo erectus sensu latus sería la agrupación de africanos y de Guergaster y asiáticos, que serían estos. Una rama
se dividiría por una parte en neandertalensis y por otra parte en denisovanos, y luego todo aquí el linaje sapiens, que es el objeto de la presentación de hoy. ¿Qué es Homo erectus? Bueno, Homo erectus es el taxón a partir de, que se definió a partir del cráneo de Florisbato, que tenía 260.000 años y es de Sudáfrica. Era el que era muy moderno, en aquella lámina donde estaban los iscráneos, en un cráneo que estaba por aquí, era muy moderno en cuanto a su redondez, pero tenía una cara muy ancha, un grosor óseo, mucho tamaño, es decir, para distinguirlo, que se definió, creo que fue en 1900, en los años 30, para distinguirlo de Homo heidelbergensis, que por entonces era el taxón que estaba triunfando en cuanto a la clasificación de esos sapiens arcaicos, tenía unos rasgos tan distintos a los heidelbergensis que fue por lo que se definió el Homo erectus. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, pues no se han vuelto a proponer de una forma muy convincente nuevos fósiles clasificados en Homo erectus y se quedó un poquito olvidado. Pero ya hay quien lo está rescatando como alternativa a Bodoensis y a Rhodesiensis. Es decir, que los términos de especies dentro del linaje sapiens, quedémonos como idea que pues, es una discusión muy viva, ¿vale? Y en Asia, ¿qué estaba pasando en Asia? Pues también muy reciente, en 2021 se presentó a finales del 21, solo tiene un año este estudio, este cráneo de Harding. Fíjese en este cráneo de Harding y un primo, que es el cráneo de Darwin. Este tiene pues, unos 200.000 años y este otros 260.000 años. Y se parece a que nos da la sensación de haber visto estos cráneos antes en esta presentación. Se parecen a los africanos, tienen mucho aire a los africanos. Entonces, pues, claro, están despertando cada vez más interés los cráneos que se descubren, sobre todo en China. Cada vez hay más materiales que se van descubriendo allí. La investigación, en los últimos años sí que está expandiéndose, está profundizándose y están incluso abriéndose las instituciones chinas a la colaboración con europeos, sobre todo, ¿no? Y también algunos americanos. Pero, pues el registro fósil todavía está bastante más corto que en el resto del mundo. Pero aparecen materiales tan interesantes como este, que ha permitido, con su publicación, una cosa muy interesante, que es asociar varios cráneos chinos que tenemos aquí con cráneos europeos y africanos. ¿Qué es lo que hicieron? Un estudio en el cual compararon, muy completo, compararon todos los rasgos morfológicos de los cráneos del Pleistoceno medio, asiático, europeo y africano, y lo que vieron fue que hay un grupo monofilético significa que comparten un ancestro común, eso es lo que significa monofilético, que está más cercano al linaje sapiens de lo que está el linaje neandertal. Sorprendente, y esto estaría en Asia. El cráneo de Harding, y todos tienen más o menos 200, 300.000 años. Harding, Falun Gong, Dali, Yinxian y la mandíbula de Siage. Y aquí me voy a detener, en la mandíbula de Siage. ¿Qué es esto? Esta es la mandíbula cuyo proteoma determinó que es denisovano. Los denisovanos, para quien no lo conozca, son un grupo humano que solo se ha visto por ahora en Asia y que solo se ha descubierto a partir de su genoma y del proteoma. Todavía no se ha definido, el primer grupo humano que se ha definido, no se ha definido formalmente con denominación científica, pero sí se ha distinguido por su genoma, insisto, de neandertales y de sapiens. Por eso siempre aparece en paralelo a los otros dos. ¿Cuál es la importancia de que hayan visto que la mandíbula de Siage denisovana, probablemente, vamos a ponerlo ahí, pertenezca al grupo monofilético? Pues que el grupo en el cual está la mandíbula denisovana podrían ser todos estos cráneos denisovanos y estar más cerca de sapiens que de neandertales, al contrario de lo que vengo yo diciendo también en esta presentación, que son primos hermanos los denisovanos de los neandertales. Hace falta más, ¿vale? Hace falta más estudios genéticos, hace falta más estudios con esta profundidad, pero además es que
no separa aquí la línea, sino que tenemos a un antecesor europeo, Sly Springs, africano, y otro africano, el Rabat, que estarían en el mismo grupo monofilético como anomalías. ¿Y esto qué significa? Son anomalías. Esto es un estudio, digamos, muy clarista, con un enfoque muy clarista, muy taxonómico. Se necesita todavía muchísimo más, primero material, segundo material genético, para poder establecer relaciones mucho más robustas entre los distintos cráneos, y luego más de denisovanos, sobre todo. Más de denisovanos, tenemos muy poquitos materiales de denisovanos, una decena de materiales de denisovanos, para poder pues contrastarlos. Y desde luego ningún cráneo, todavía no tenemos ningún cráneo del cual se haya podido extraer su proteoma o su genoma y decir, coincide con el de la mandíbula de Sage, o con los dientes, o con el de la falange denisovana, que son la otra decena de fósiles de denisovanos que se conocen. Pero estoy seguro que en los próximos 5 años o 10 encontraremos un cráneo del cual su genoma o proteoma recuperado pueda decir que efectivamente confirmar que esto es un grupo monofilético que termina o aquí o incluso, ya veremos aquí, o aquí, que puedan decir no, nos equivocamos. Por rasgos sí que la mandíbula de Sage puede estar en este grupo monofilético con un análisis clarista, pero no genéticamente. Ya veremos, eso lo tenemos que ver y lo veremos. Bueno, y el último capítulo, hemos visto África, hemos visto qué ocurría mientras tanto en Europa y hemos visto qué ocurría mientras tanto en Asia. Mientras tanto significa mientras el linaje Sapiens evolucionaba en África con toda esa variabilidad terrible que hemos visto y que es tan difícil de entender. Pues un gran evento de gran importancia y que también en los últimos 5 años hemos descubierto grandísimas novedades es cuando salió Homo sapiens de África. Tradicionalmente, a lo largo de los últimos medio siglo, ahora vuelvo al anterior, lo que se diga es que Capsett y Scull, cráneos de Oriente Medio de unos 90 a 100.000 años, eran los sapiens más antiguos de los que se tenía constancia fuera de África, insisto, en Oriente Medio, que está en la puerta de África, ¿vale? Y geográficamente lo mismo. Cráneos de Scull y de Capsett, insisto, en el actual Israel, que tienen rasgos basales. Vemos aquí el toro supraorbital, es un cráneo un poquito alargado, pero muy esférico, alargado, pero vean la redondez de la base del cráneo. Este no tiene tanta, pero también es redondo, no es plano, es muy redondo, pero este es incluso un poco más largo, y este lo que tiene es la cara muy proyectada. No tiene una cara plana, sino que tiene una cara proyectada, pero no tiene toro, no tiene un toro supraorbitario. Bueno, tienen sus rasguitos, ¿no? Basales. Volvemos. Ahí están Scull y ahí está Capsett. Este es un zoom de la zona del corredor levantino. ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, creo que fue en 2015. Se encontraron fósiles en la cueva de Manot de 55.000 años, con lo cual estamos hablando de una presencia sapiens pues, también muy antigua. ¿Por qué digo muy antigua? Porque durante un siglo prácticamente todo lo que se sabía es que Homo sapiens llegó a Europa, saliendo de África, recorrió probablemente por el corredor levantino, recorrió toda Europa hasta llegar a la península ibérica hace entre 35.000 y 40.000 años. Eso durante prácticamente un siglo era lo que se tenía en la cabeza y lo que todavía aparece en muchos libros de texto. Lo que se ha visto es que hay cosas mucho más antiguas. El de la cueva de Manot. Estos son los dos clásicos, pero atención, una mandíbula en Mislilla, en la misma región, que tiene 160.000 años, una mandíbula sapiens. 160.000 años. Con lo cual, Homo sapiens salió del continente africano mucho antes. Salió o intentó salir y ahí se quedó, en la región del corredor levantino. Ahora vamos a hablar sobre esto. Otro hallazgo reciente en los últimos años, una falange sapiens en Augusta, en Arabia, de 85.000 años. 85.000 años. Prácticamente la misma edad que tienen Scull y Capsett, unos 90.000.
¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues que ya no solo a lo mejor salieron por el corredor levantino, sino que los sapiens pudieron salir por el estrecho de Bab el-Mandeb, que estaba seco en distintos periodos, ¿no?, a lo largo de los últimos 200.000 años. Con lo cual, otra opción que tenemos es que pudieran salir hace 120.000 años, como lo expresan también un conjunto de herramientas líticas de Jebel Fayal. Pero, ojo, esto me parece que tiene 4 años. Un conjunto de dientes sapiens en China de entre 80 y 120.000 años. O sea, no nos quedamos ya solo aquí, que esto, efectivamente, la crítica es que no podemos diferenciar políticamente África, a la hora de hablar de evolución humana, me refiero, de las puertas de África, pero estamos hablando aquí de China, hace entre 80 y 120.000 años. Y si nos vamos a Laos, que esto es de diciembre del 22, anteayer, que hay un preprint ya publicado con unos fósiles de entre 68 y 86.000 años. Estamos hablando del sudeste asiático, ya no solo de China, sudeste asiático. Pero, y en Australia, un conjunto de herramientas de hace entre 50 y 69.000 años. ¿Quién dejó esas herramientas? En Australia solo se conoce hasta ahora la presencia de Homo sapiens. Por tanto, pues normalmente se suele asociar cualquier herramienta que ahí aparece a sapiens. Pues Homo sapiens estuvo ya en Australia tan antiguo como hace 69.000 años. O fue otra especie humana la que llegó a Australia antes que sapiens y todavía no la hemos descubierto. Bueno, muchísimos interrogantes, muy interesantes todos, pero desde luego este de aquí, que es el que está en los libros de texto, de que recorrimos Europa hace unos 45.000, ya se va quedando un poquito viejuno ese argumento. Desde luego lo que sí conocemos es un montón de fósiles y cada vez más de esa edad, de hace unos 40-45.000 años, y lo que nos hemos encontrado es que prácticamente todos los fósiles que vamos encontrándonos de sapiens en Europa occidental de esa edad tienen presencia neandertal fuerte en su genoma. Por ejemplo, la mandíbula de Vas, de Rumanía, tiene unos 40.000 años. Tiene más o menos entre un 6 y un 9% de neandertal. Recuerden lo que dije al principio y no lo dije de broma. Todos tenemos un 1 o 2% de los humanos actuales. Imagínense lo que supone un 6 o 9%. Pues supone que tuvo un antecedente neandertal solo entre 4 y 6 generaciones antes. Extraordinario, la verdad. O, ¿qué me dicen de este de Bakokiro, de Bulgaria? 43-46.000 años y tiene un 3-4% neandertal. Se ha estimado que como mucho 6 generaciones antes tuvo este tatarabuelo neandertal. O este fémur de Ushishi, de Rusia, de 45.000 años, que su antepasado neandertal fue entre 232 y 430 generaciones antes. Otro de Rumanía, que este era muy uno, de 30.000 años, muy reciente, o más reciente relativamente que los demás, pero tiene un 3% de neandertal, la mitad que el de Ogasuna. Y por último, este, de una antigüedad extraordinaria, 48.000 años, creo que es el más antiguo que se conoce de Europa Occidental, la República Checa, y tiene un 3% neandertal. Se ha calculado que solo 2.000 años antes ocurrió la anterior hibridación neandertal sapiens entre sus antepasados, 2.000 años antes. Entonces, lo que nos estamos encontrando, no se ha encontrado un antecesor neandertal, pero lo pongo por su antigüedad, de Kingscave, en el sur de Inglaterra, Torquay, de 42.000 años aproximadamente. Con lo cual, estamos viendo, y esto le sirve a muchos investigadores para proponer la hipótesis que estarán escuchando los últimos 2-3 años, de que la hibridación entre sapiens y neandertal no fue aleatoria, fue repetida hasta el punto de que a lo mejor los sapiens acabaron siendo absorbidos, los neandertales acabaron siendo absorbidos, la hipótesis de la asimilación, en Homo sapiens. No fue una extinción como tal, sino fue una asimilación. Esa es la hipótesis y en esto consiste. ¿Y qué son los cromañones? Pues los cromañones son mucho más recientes. Los cromañones son, este es el cráneo de Cromañón. Cromañón 1, son varios, y solo tiene 28.000 o entre 28.000 y 32.000 años. Estamos hablando de unos 20.000 años después de todo esto que explico anteriormente. Lo que son los cromañones
por entendernos, son todos aquellos descendientes de los primeros europeos que habitaron Europa, se expandieron por Europa pues hace unos 20 y pico mil años, eso se llama cromañones, pero normalmente no son los ancestros directos nuestros. Y eso se sabe por el genoma. Su genoma no tiene correspondencia con los genomas de los humanos actuales. Hubo migraciones posteriores desde África que fueron los que conformaron los grupos europeos actuales. 4 grupos humanos en concreto fueron los que desencadenaron esa mezcla genética que tenemos. Bueno, y nuevas sorpresas hemos conocido. Hemos dicho, otra vez me autodestruyo mi discurso, y cuando digo que los humanos occidentales se fueron expandiendo por Europa hacia a partir de los 40 o 45 mil años, pues nos encontramos con algunos cráneos, algunos restos fósiles que no nos dicen esa historia, nos dicen una cosa muy distinta. Empezamos por el más revolucionario, Apidima, en Grecia. En Grecia, en una cueva, Apidima, se encontraron 2. Este, le sonará, es Neandertal. Bueno, es un cráneo alargado, las regiones orbitales más bien circulares, el tono supraorbital, es un cráneo bastante neandertal. Este tiene 170.000 años, es el Apidima 2. Y muy próximo, pero en un nivel inferior, está el Apidima 1, que tiene 210.000 años, que está todavía, es muy fragmentario y embebido en la roca, con lo cual, bueno, pues se ha podido estudiar lo que se ha podido estudiar. Se ha visto que es un cráneo corto, no es largo, que tiene un contorno medio sagital, es decir, redondez del cráneo, y no tiene moño occipital. Entonces se defiende que es Homo sapiens. Homo sapiens de hace 210.000 años en Europa. Ahí lo dejo. Yo tengo mis dudas. Mandrin. Bueno, este es bastante más sólido. Mandrin, en Francia, del año pasado. Mandrin es una cueva donde hay evidencia de ocupación neandertal en distintos niveles. Fueron allí generaciones y generaciones y generaciones de neandertales ocupando la cueva, no habitándola, utilizándola como espacio. Recuerden, los neandertales no eran sedentarios, eran nómadas, obviamente. Con lo cual, pues tenían ocupaciones estacionales de la cueva para realizar actividades. De casi 40.000 años de ocupación, se dice pronto, casi 40.000 años de ocupación neandertal, y claro, eso dejaron allí todo tipo de restos de su vida. 60.000 artefactos líticos, 70.000 restos de fauna, muchísimos con marcas de procesamiento, muchísimas hogueras, pero hay un nivel que solo tiene 20 centímetros de espesor y que tiene una tecnología totalmente distinta, que siempre despistó muchísimo a los investigadores preguntándose qué sería esa tecnología. La tecnología musteriense, la he explicado antes, tampoco por casualidad, para ahora recuperarlo, y es a partir de un núcleo se extraen lascas y se trabajan las lascas para retocarlas, y se hacen distintos tipos de herramientas. Cuando las herramientas, típicamente circulares, vas trabajando la lasca, pegas un golpe, le quitas, digamos, la concha, como si fueras una concha de tortuga, y eso es lo que te da el filo, que lo retocas y, por ejemplo, produce un raspado, y tienes un raspado. Esa especialización de la tecnología de lascas es la musteriense. Pero lo que se ha encontrado en esa pequeña capa tan fina de 20 centímetros es una tecnología que llamaron neroniana y que son tecnologías laminares, muy distinta, muy distinta. No negamos que los neandertales tallaran laminar. También, por ejemplo, en Cantabria se ha encontrado a algún nivel con tecnología laminar, pero no es lo más normal. Y desde luego nada que ver con el resto de los niveles de esta cueva. Y lo que se ha encontrado es un diente, este es el nivel E donde se halló esta tecnología tan extraña, ese diente sapiens. Lo que se ha visto es un diente sapiens y se ha dicho, vale, ya encajamos el puzzle. Un diente sapiens, una tecnología tan extraña, hubo una alternancia de toda la ocupación neandertal con una pequeña ocupación sapiens de tal vez un par de generaciones, por eso el nivel es tan finito, 20 centímetros, y luego volvieron los neandertales. Porque los sapiens estuvieron nada más que un momento hace 54.000 años, y luego volvieron los neandertales hasta hace 42.000. Bueno, pues tenemos Homo sapiens en Europa hace 55.000 años, 54.000. Es sorprendente. Y lo último, esto sí que es de ayer, la mandíbula de Bañolas. La mandíbula de Bañolas es otro fósil, pues, muy enigmático por su gran diversidad de rasgos,
algunos de los cuales recordaban a sapiens y otros a neandertales. Lo principal de la mandíbula de Bañolas es que no tiene mentón. Que el mentón, la barbilla, es un rasgo sapiens que es de los que más nos distinguen del resto de especies humanas, ¿vale? Con lo cual, pues tradicionalmente se ha pensado que era una mandíbula que podía ser neandertal. Su datación es de unos 45.000, 65.000 años, no recuerdo, ahí está, 45.000, 66.000, y lo que han publicado varios investigadores, conversando entre ellos, es que lo que proponen es que es una mandíbula sapiens y por tanto con esta datación pasa a ser uno de los fósiles sapiens más antiguos de Europa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si no tiene mentón, se preguntarán, ¿qué disparate es esto? Bueno, que no tenga mentón no es definitivo, no es definitivo. De hecho, hay algún neandertal, yo tengo un gran en casa, con un ligero mentón, incluso Homo erectus, también hay Homo erectus con un ligero mentón. Nunca hay rasgos que son totalmente definitivos para clasificar un fósil. Eso parece obvio, yo creo que todos lo entenderán. Pero sí hay un conjunto de rasgos que han llevado a Saba y compañía a determinar que es un fósil sapiens. Por ejemplo, el foramen mentoniano es un orificio que todos los sapiens lo tenemos muy adelantado a la mandíbula. Y los neandertales lo tienen un poquito detrás. Nosotros lo tenemos a la altura del último premolar, este es el último premolar, y los tres molares, y los neandertales lo tienen o a la altura del primer molar o en un punto intermedio, o un rasgo sapiens. No tiene espacio retromolar. Los neandertales casi siempre, tampoco es decisorio que lo tengan, suelen tener un espacio que prácticamente cabe otra muela entre la última, la tercera y el inicio de la rama mandibular. Es un espacio retromolar. Los sapiens no tenemos eso, no tenemos ese espacio retromolar. La mandíbula de Bañolas no tiene espacio retromolar. La mandíbula de Bañolas no tiene tubérculo perigoideo medial, que es al final una protuberancia que hay pues en un punto medial de la rama mandibular. Los sapiens no tenemos esa protuberancia, los neandertales suelen tenerla. La región coníaca, que aquí no se ve, esto lo vamos buscando otra foto, pero con las presas no he podido recuperarla. Imagínese el final de la mandíbula, sería aquí una curva y luego ascendería la rama, ¿vale? Tendríamos aquí la rama, ¿vale? Se lo imagina, ¿vale? Esta es la región coníaca. Ese ángulo en los sapiens es un ángulo que es curvado y, digamos, acusado. Y en los sapiens está truncado. Es prácticamente un ángulo, digamos, sobre el plano, un ángulo que no está tan curvado y es más inclinado que el sapiens. El sapiens es más vertical y curvado. En los neandertales es más anguloso y más inclinado. Bueno, pues la mandíbula de Bañolas tiene ese rasgo sapiens, no neandertal. Y el foramen mandibular es otro orificio que está aquí. Los orificios que están en la mandíbula sirven para el paso de los nervios, no son caprichos de los huesos. Ese orificio en sapiens es circular y en neandertales es ovalado o alargado, otro rasgo sapiens. Esto que he traído aquí, y hay otros cuantos que se han estudiado, lleva a estos investigadores a proponer que la mandíbula de Bañolas de Gerona, de 45.000, 65.000 años, es una mandíbula sapiens y por tanto es otro de los sapiens más antiguos de Europa conocidos. Bueno, y como anécdota para terminar, vimos a estos seres tan raros, uno de los cuales, voy a empezar por lo que he hablado. He hablado antes de Mona Levy, ¿vale? El sudafricano, que se vio prácticamente seguro con los primeros esos sapiens arcaicos o basales que hemos hablado de hace 300.000 años, que es la edad que tiene el vuelo de Naledi, ¿no? Naledi tiene un registro fósil tremendo de la cueva sudafricana de Rising-Star, de varias cámaras, y este es Homo naledi, tiene un cráneo de apariencia moderna, salvo que es muy pequeñín, es un cráneo divino, 600 centímetros cúbicos, y no está aquí, pero la cara es proyectada, eso no es un rasgo moderno. Pero el postcraneal sí que es muy moderno, ya lo he definido antes como un cuerpo moderno, pero pequeñito, me diría pues, entre 1,20 y 1,40. ¿Qué es lo que tiene en cuanto a las manos, las piernas y los pies? Luego tiene algunos rasgos puntualmente primitivos en la pelvis, los dedos y los hombros. ¿Esto qué indica? Pues que tenía todavía cierta vida arbórea
o que provenía de un ancestro que conservaba esa vida arbórea y heredó esos rasgos. Eso es lo que viene a significar que en el postcraneal tuviera todavía ciertos rasgos primitivos. Una vida arbórea que desde luego en Sapiens y el linaje Sapiens para nada existe. Digamos, desde los primeros Erectus, formas africanas ergaster, esa vida arbórea ya se pierde, ya no se observa en los cuerpos, en el postcraneal, ¿vale? Pues esta es una forma peculiar con la cual convivimos los Sapiens de hace 300.000 años. Y la otra fue Floresiensis. Esta no está tan claro que nos viéramos con ellos. Pues este Floresiensis, un cráneo también muy albino, muy chiquitín, y con unos rasgos pues muy primitivos. De hecho, pues se habla de que puede ser un producto de la evolución que ocurrió en la isla de Flores. Una isla de Flores, en Indonesia, siempre estuvo aislada del continente. Siempre estuvo, en medio del continente hubo una lengua entre el continente y la isla, una lengua oceánica de al menos 20 kilómetros. Con lo cual, pues algún grupo arcaico, abilino, erectino, no se sabe, acabó en la isla de Flores hace 2 millones de años, no se sabe, y fue evolucionando por aislamiento una forma de enanismo humana que fue Homo floresiensis, unos seres de 1 metro o 1,20 m, pero no solo eran enanos los humanos allí, sino también los elefantes, o también había aves gigantes. En un fenómeno de aislamiento extremo en una isla pueden darse enanismo o gigantismo. Pues hay unos avestruces de 2 metros, hay, como digo, elefantes de 1,5 metros, que por cierto comidos por Homo floresiensis, que tenía tecnología para dejar la marca en los huesos de que se los zampaban, esos elefantes enanos. Bueno, no está tan claro que lo vimos, insisto, porque lo que sí se sabe es que vivieron estos seres allí hasta hace solo 50.000 años, y a pesar de que hemos visto que en el norte de Australia hay conjuntos líticos de entre 50 y 65.000 años, no está tan claro qué especie humana llegó aquí. Esos son estudios que pues merecen también su propia charla, ¿no? Pues con esto terminamos, para hacer un repaso de todo lo que hemos visto y que, bueno, pues se puedan quedar con alguna idea, ¿no? Hemos empezado viendo Homo antecessor, que es la cara moderna más antigua. Es uno de los puntos por los cuales tenemos que dejar de pensar en rasgos arcaicos. Claro, Homo antecessor es muy arcaico, antiguo, con el sinónimo que mal empleamos de antiguo. Sin embargo, tenía una cara moderna. Era un rasgo derivado en un ser tan antiguo, ¿no? Hace 800.000 años. Y a partir de aquí, pues que está cerca del último ancestro común del linaje Sapiens y del linaje Neandertal, ¿vale? A partir de aquí, pues hay algunos seres que tampoco sabemos muy bien cuál es su encaje concreto en el árbol evolutivo. Hemos visto Homo heidelbergensis como una posible rama evolutiva nicho de Europa, representada por la mandíbula de Mauer, y bueno, pues algunos fósiles más pudo existir y tenía sus propios rasgos identificativos, insisto, a partir de esa mandíbula, unos 600.000 años. Tenemos que hace 500.000, de hecho entre hace 500 y 800 ocurrió la separación del linaje Sapiens y el linaje Neandertal. El último ancestro común no sabemos exactamente qué pudo ser. Pudo ser Homo rhodesiensis, una forma africana, representada por el cráneo de Caue, que es el holotipo de esa especie, y tiene 300.000 años. Y luego todo el linaje Sapiens, de lo que hemos visto, con rasgos basales. Recuerden, hace entre 350.000 y 200.000 años, poblaciones separadas que iban desarrollando rasgos, formas, sapiens independientes, y a partir de hace unos 200, esas formas por un proceso de coalescencia y de hibridación, ocurre fusiones de poblaciones y ocurre hibridaciones que dan lugar a un conjunto de rasgos, de mecanismos evolutivos que terminan siendo lo que nosotros somos hoy en día. Pues eso ocurrió por aquí en África. Una de estas migraciones, anteayer, salió de África y son los que dejaron el rastro genómico de todos los humanos europeos actuales. 4 grupos africanos que vinieron de África. Y esto es lo que se ha visto a través de análisis genéticos, cada vez con márgenes más secuenciados por completo que dan mucha más riqueza de detalles, con lo cual seguimos viendo muchísimas más novedades.
Y por separado en Europa el linaje neandertal, los preneandertales, no heidelbergensis de la cima de los huesos y otros de Europa, y los neandertales. Y recuerden, empezamos a ver eventos de hibridación no solo en Europa, por ejemplo Wax o Ulisin, el ruso y el rumano, ¿vale? de hace entre 40 y 45 mil años, sino también antes. Los vemos en Altair, en las montañas Altair, en la cueva de Denisova, precisamente, en otras cuevas, el Denisova no solo hay denisovanos, también hay sapiens, también hay neandertales. Y lo que se ha visto es que en los neandertales hubo un evento de introversión de los sapiens. Les dejamos nosotros a ellos el rastro de nuestro genoma. El genoma no solo nos ha venido de los neandertales a nosotros, que es este, sino que nosotros también se lo dejamos a ellos. Parte de rasgos que los neandertales no tenían en su fenotipo, lo hemos encontrado en el genoma de los neandertales de Altair, de la cueva de Denisova y de alguna otra cueva. Los denisovanos, que hemos hablado de ellos, recuerden la historia de Asia, que vamos a ver qué son los denisovanos y si hay algunos cráneos que se pueden definir como denisovanos. Vamos a ver en el futuro qué nos dice el genoma. También nos dejaron su rastro, que más o menos un 1%. Mucho más, perdón, menos de un 1% los europeos. Si se hace un estudio genético, habrá quien salga con un 0,5, algo que es difícil de detectar porque es un porcentaje muy pequeño. Pero los del sudeste asiático pueden llegar al 8%. El 8% de denisovano, el rastro de denisovano en su genoma. Los asiáticos del sudeste actual. ¿Y qué hemos encontrado en los denisovanos? Lo que hemos encontrado es un rastro de varios, de hecho, de lo que en la prensa solemos leer como especies humanas fantasma. Esas especies, grupos fantasma o especies humanas fantasma, significa que no sabemos qué son, pero no sabemos qué son porque en las trazas del genoma, los genomas son puzzles que se comparan secuencias, pues no hay nada comparable. No hay nada comparable en los humanos que conocemos, que son los sapiens, los neandertales y los denisovanos. Yo digo que pueden ser Homo erectus. Porque claro, en Asia estaba Homo erectus, a la vez que todos ellos, pues si hubo mezcla de Homo erectus, lo que hoy nosotros llamamos como erectus, pues sería esto que se cruzaran con los denisovanos. ¿Por qué no? De hecho, no conocemos ninguna otra especie humana en Asia que existiera por entonces. Pero claro, lo puedo decir yo en una charla verbal e informal, pero eso no se puede poner en un paper científico si no tienes evidencias genéticas de eso. Y en los denisovanos, este es el estudio que no he mencionado, este Homo daliensis. ¿Recuerdan el cráneo de Harvey? Cuando dije la historia de Asia, vean este cráneo que se parece a los asiáticos y a los europeos. Vamos un momento atrás. Y así, otro nombrecito con el que se queda. Vale. Bueno, este lo definieron, está aquí, lo definieron algunos de los investigadores de este cráneo. Se hicieron dos estudios. Uno, el grupo monofilético próximo a Sapiens, más que a Neandertal, y otro, la definición de una nueva especie, Homo longi, que significa hombre dragón, que es el nombre de la región donde se encontró este fósil, y lo definieron para este cráneo de Harvey, Homo longi. Aquí hubo una polémica porque ya había antes una especie humana definida para el cráneo de Darwin, que era Homo darwiensis. De hecho, Homo sapiens darwiensis se definió, Homo sapiens darwiensis. Entonces, de nuevo, las reglas de nomenclatura zoológica te dictan que si ya existe un nombre, aunque sea de su especie, pero que has clasificado dentro de Homo, tienes que utilizar ese nombre. Por tanto, si asocias a Daly con Harvey, como lo asocia claramente a este estudio, Daly y Harvey pertenecerían a la misma especie, no es Homo longi el nombre de la especie, es Homo daliensis. Por eso lo pongo aquí. Ya para acabar de liarles por completo con los nombres de especies, el Homo daliensis. Bueno, pues espero que este lío, este embrollo del Pleistoceno medio, Mother in the Middle, como dicen en inglés, pues les haya servido para tener alguna idea clara. Yo he tratado de decir 2, 3, 4 ideas para que se lleven, pero bueno, sé que es muy difícil, nuestro origen es complicadísimo. Como ven, lo que he tratado de traer siempre ha sido novedades de los últimos 5 años, que como leemos en la prensa, obligan a reescribir los libros de prehistoria, pero como decía antes con algunos amigos,
yo nunca los veo reescritos. Yo sigo cogiendo los libros de texto de mis niños y sigo viendo barbaridades que no saben escribir. Yo ya sé que los procesos editoriales pues llevan su ritmo y no puedes tirar a la basura millones de libros de texto. Pero hombre, hay muchísimas novedades que no son despreciables en los últimos 5 años y que por lo menos estas charlas sirvan para que todos ustedes pues las tengan en la cabeza, aunque sea un embrollo, pero bueno, pues, con algunas ideas para que puedan luego votarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, por esta charla tan realmente tan interesante. Ahora pasamos a tener un rato de preguntas de coloquio, como hacemos todas las conferencias. Ahora mismo te doy para que preguntes a tu padre. Pero antes le voy a hacer una pregunta, porque a mí sí que me ha liado. Vamos a ver, me has dejado completamente... doy por hecho que ya no podemos estar hablando de europeos, de Homo sapiens en Europa hace 40.000 años, sino que estaban desde antes. Mínimo 105.000. Mínimo, incluso. Incluso Bañolas, 66. Los de Marruecos, el Irkut I, hace 2.000 años, ya eran sapiens, y por aquella época el estrecho de Gibraltar estaba mucho más bajo, probablemente podrían cruzar. Bien, entonces la pregunta es esta. No hace mucho también hemos leído que determinadas pinturas rupestres se han atribuido a neandertales porque se han, gracias a las estalactitas y concreciones de carbonato cástico que hay por encima, se han podido datar el que tienen más de 40.000 años, que tienen 60.000, 70.000. Entonces, lógicamente se ha dicho, hace 60.000 años no había sapiens, por lo tanto los han hecho los neandertales. Después de esto, ¿siguen siendo atribuidas a neandertales? Fantástica pregunta, efectivamente. Maltravieso en Cáceres, Ardales en Málaga y La Pasiega en Cantabria son 3 cuevas en las cuales se han datado unos signos, pues son signos, no es arte, pero son signos pintados en más o menos entre 50 y 65.000 años. Justo el argumento que se decía es que no había sapiens por entonces, tienen que ser pinturas neandertales, con todo el escándalo que se ha supuesto. Por cierto, también la cueva del Castillo de Cantabria tiene discos rojos de 42.000 años, que también es época neandertal. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, esto obliga a reescribir todo esto que estábamos diciendo y que solo dura 2 años. El discurso que tanto les costaba, porque yo soy un firme defensor de que los neandertales también pintaban, pero es que, hago un pequeño inciso, los neandertales hacían de todo para demostrar sus capacidades cognitivas y simbólicas, de todo, pero les seguíamos negando el pintar, no sé por qué, porque además tampoco era arte, son unos signos de oro, no sé por qué, motivo, si puedo decirlo, pero no con el micrófono abierto, pues se lo negábamos, ¿no? Pues ese discurso que decíamos, mira, ya tiene el pack completo de capacidad simbólica con las pinturas, pues efectivamente a lo mejor se rompe y se nos cae otra vez el pack y los detractores de esa hipótesis a lo mejor se aprovechan de esto para decir, ¿ves? Eran sapiens, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón. ¿Cómo los Homo sapiens llegaron a Oriente Medio desde África? ¿Con barcos o cómo? No, vamos a ver el mapa. Mira. Esta parte de aquí siempre ha estado seca. Eso hay un pasillo que tiene unos 100 y pico kilómetros. Eso que se ve tan pequeño, eso es un pasillo de 100 y pico kilómetros de ancho. Entonces, los sapiens utilizaron el corredor levantino, que es como se llama esta zona, para salir de África por aquí, y también el estrecho de Bab el-Mandeb por aquí. ¿Cuándo utilizaban el estrecho de Bab el-Mandeb? Cuando había, en épocas más frías y más secas en todo el planeta, había un enfriamiento y los niveles de agua del mar bajaban. Y entonces, todo esto era superficie, no estaba cubierta por el agua. Entonces también podía salir por aquí. Pero esto siempre ha sido tierra, siempre. Esa ha sido una lengua de tierra. Y lo sigue siendo. ¿Nada?
A ver, con esto, bueno, yo me he quedado como si no hubiera estudiado nunca nada hasta hoy, por lo menos cuando yo iba al colegio, hace muchísimo tiempo, nos enseñaban como cada especie, digamos, iba una detrás de otra, o sea, se extinguía una especie y ya había otra. De hecho, hace muchísimos años se preguntaba cuál era el eslabón perdido que faltaba entre nosotros, ¿no? Y el ancestro común que sigue sin encontrarse, por lo menos con ese nombre, ¿verdad? Sí. Y yo la pregunta que te quiero hacer, has hablado mucho de todos los rasgos arcaicos o primitivos, cómo han ido evolucionando hasta llegar a ser sapiens sapiens, que somos nosotros, ¿no? Sapiens al cuadrado, ¿no? Pero, ¿nos puedes decir algo acerca de nuestros rasgos primitivos que todavía conservamos? ¿De los nuestros? Sí, por ejemplo, las muelas de juicio, vale, y nuestro coxis. Vale. ¿Nos puedes decir algo? Pues, a ver, vamos a ver el esqueleto que tenemos al principio de todo. Bueno, antes de eso, déjame ver esto de aquí, que es la primera parte de la pregunta. Claro, en el colegio nos enseñaban, árboles parecidos a estos, ¿vale? Con líneas, rayas, y esto es un análisis cladístico. Esto, digamos, la naturaleza es mucho más pintarlo así. Incluso aquí me faltan líneas que cruzan. Esto es mucho más real. La naturaleza es mucho más profunda de lo que vemos en un análisis cladístico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues una especie como de delta fluvial, donde tú tienes unas ramas que se van mezclando con otras y que te producen la variabilidad de todos los cráneos que hemos visto al principio, los 6 cráneos seguidos, que cada uno eran de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, y que al final, pues, algunas de ellas se llegan a mezclar, ¿no? Entonces, si eso lo vemos aquí, tendríamos unas cuantas ramas que de repente empiezan a mezclarse entre ellas. Entonces, eso es un delta fluvial. Así es un poco como hay que entender cómo funciona la evolución humana y, por cierto, la evolución de todos los organismos que existen hoy en día, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo viene, pues al final, nuestro cuerpo viene de antepasados, no viene de este, que es neandertales, pero sí de este. Entonces tenemos algunos rasgos, muchos rasgos, que conservamos de Homo erectus, pero otros que se diferencian mucho. Por ejemplo, si asumimos que Homo erectus, que en principio se asume, Homo erectus es descendiente de habilis, lo que tenemos en cuanto a diferencia fundamental entre habilis y erectus son dos cosas. Uno, el mayor tamaño del cuerpo, y dos, una mayor capacidad para caminar a largas distancias. No para correr, es muy distinto, para caminar a largas distancias y perder la vida arbórea, sobre todo de los hombros que tenían los Homo habilis. Pero los Homo erectus, una de las cosas que todavía nos enseñan y que obligó un estudio hace 3 años a reescribir libros que todavía han visto reescritos, es que el tórax que nosotros tenemos ha cambiado mucho respecto al erectus. El erectus no tenía un tórax tan moderno como viene en este dibujo. Tenía un tórax más parecido al neandertal. De hecho, aquí apenas se ve una gran diferencia, pero nosotros tenemos un tórax cilíndrico, eso sí que más o menos se aprecia, y ellos lo tenían mucho más ensanchado, hacia abajo, más en forma de embudo, exagerando. Y estos, que siempre se han pintado con una forma cilíndrica, como para decir prácticamente es el mismo cuerpo, pues los erectus no es verdad. Hace 3 años se vio que tenían un cuerpo muchísimo más parecido a los neandertales que nosotros. De eso es al contrario, los neandertales, como sus padres evolutivos eran, tenían un cuerpo parecido al de sus padres, nosotros el nuestro evolucionó. Pero no todo evolucionó. Nos quedan efectivamente el coxis, ¿cuál has dicho? ¿Perdón? Y las muelas de juicio. Pero las muelas de juicio existen en todos los homininos. En todos los homininos hay 3 premolares. Entonces, sí, la muela de juicio es el tercero. Entonces, no, el tercero. Sí, la muela de juicio es el tercero. Y todos los homininos han tenido 3 premolares. Entonces, te lo tengo que buscar, a ver en qué. El tercer premolar cuando surgió y en qué hominoideos no existe ese tercer premolar. Te lo busco ahora. Gracias. El tercer
juicio premolar no, tercer molar. Si dos premolares y tres molares, el tercer molar es la molar. Roberto, ante todo, enhorabuena por la conferencia que es magnífica. Gracias. Pero claro, cada vez que te escuchamos nos dejas más sinceros, ¿no? Es mi objetivo, mirar más. Entonces, bueno, aparte de eso, yo tengo tres preguntas. La primera, tú nos hablas de Bodo, de Carmen, y una serie de restos que no sabemos si son holotipos o son cráneos aislados. Vale. ¿Son holotipos o son cráneos aislados? Vale, cada uno tiene una respuesta. Mira, Carwe, este es el holotipo de Homo rhodesiensis. Y Bodo es el holotipo de Homo bodoensis, que es la especie humana definida en el pasado con muchas críticas y que se viene a asociar a rhodesiensis. Luego son especies, por así decirlo. Sí, ya identificadas con varios individuos. De hecho, bueno, aquí algunos de ellos. A ver, este es Homo rhodesiensis, este se normalmente tipifica también, se clasifica en Homo rhodesiensis. Este fue uno de los primeros, junto con el de Salé, uno de los primeros heidelbergensis africanos que se definieron, ¿vale? El heidelbergensis, recordemos que es una especie europea, definida para la mandíbula de Mauer, alemana, pues estos fueron de los primeros junto con Carwe. La denominación de Homo rhodesiensis apenas tuvo éxito, paradójicamente, se ha recuperado ahora, se ha ido recuperando porque rhodesiensis perdió validez, con lo cual para intentar dotar de un taxón científico a esos sapiens arcaicos que cuesta a veces definirlos como sapiens, como Homo sapiens, pues se utiliza Homo rhodesiensis y entonces ahora se empieza a recuperar. Fue por lo que han utilizado Homo bodoensis el año pasado y fue también uno de los motivos por los cuales se rescató el taxón, que también es muy antiguo, de principios del siglo XX, Homo May, definido para el cráneo de Sudáfrica. Son especies, son verdad que especies ya sabemos que son etiquetas humanas. Cuando hablas de Carwe son ejemplares que aparecen en diferentes sitios de una sola especie que es rhodesiensis. Sí, de hecho, hay una tibia y otro fragmento que no recuerdo lo que es, y son el holotipo de Homo rhodesiensis. Pero yo siempre digo que tampoco nos preocupe mucho el término de especie, de rhodesiensis, ¿por qué lo digo? Pues fíjate, José, que si tú al final te quedas con que todos estos son distintos grupos humanos que fueron evolucionando, cada uno desarrollando sus rasgos y luego en un momento dado sus descendientes se mezclaron y tal, pues es como si tú te pones a definir un taxón distinto para cada cráneo. Y dices, aquí hay, no sé, 12, ¿no? Lo que sea. Entonces, cada uno le defino con un nombre. Es una etiqueta. Lo que pasa es que hay, por motivos históricos, como rhodesiensis, unos taxones triunfan y se utilizan de forma temporal o desaparece, entra en desuso y vuelve a resucitar, como ahora la rhodesiensis. Heidelbergensis, justo el camino contrario. Un impacto brutal con la cima de los huesos, no sé qué, y de repente, ¡pum!, le quitan la cima de los huesos, la etiqueta de Heidelbergensis y todo el mundo cuestiona qué es Heidelbergensis, salvo la mandíbula de Mauer para la que definieron. Fíjate, llevándolo al extremo del absurdo, a lo mejor el único Heidelbergensis de verdad que se conoce es la mandíbula de Mauer. Y tal vez el cráneo de Petradona. ¿Por esos dos fósiles vamos a mantener el taxón? Sí, claro, porque se ha definido un taxón para esos fósiles. Ahora, imagínate que de la mandíbula de Mauer se recupera material genético y se dice, anda, si es un neandertal o pre-neandertal, como los de la cima de los huesos. A la porra, o Heidelbergensis desaparece, se acabó. Pues eso es lo que ha pasado con la historia de la taxonomía. Y ahí ya va la siguiente pregunta. O sea, en la cima de los huesos hablamos de Homo antecesor y pre-neandertales. Y has hablado de cientos de huesos diferentes. ¿Y por qué no hay un holotipo para el hombre de la cima de los huesos? Ponte el micrófono para que se vea. Perdón. Vale, Homo antecesor, en Atapuerca hay 12 yacimientos, me parece que son 12 o 13. Grandolina es uno de ellos y la cima de los huesos es otro. En Grandolina es donde se descubrió en el TT6, en el nivel 6, el Homo antecesor. En una cata
de la cual se han recuperado 100 y pico fósiles. Entre los años 90 y luego en los siguientes años, pues sucesivas pequeñas catas han ido recuperando algún material, ¿no? Y esos tienen unos 800 o 900.000 años. Un yacimiento. Otro yacimiento que está más o menos a medio kilómetro de este es el de la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos tiene la mitad de antigüedad, 400.000 años. 400.000. No, de hecho, no tiene ninguna relación una especie con otra. No se va a definir ninguna relación. Como antecesor se ha visto en su proteoma que está cerca del último ancestro común de Neandertales y Sapiens, pero cerca, no lo es el último ancestro común. Y sin embargo, los de la Sima de los Huesos son neandertales, vamos a llamarlo así. Pre-neandertales, bueno, neandertales, son linaje neandertal. Y se ha visto en su genoma. O sea, a nivel molecular se ha visto dónde está un antecesor, dónde está neandertal. Por tanto, no hay duda. Homo antecesor tiene su propio tipo. La Sima de los Huesos no tiene una especie ahora mismo. Dices, vale, la especie es Homo neanderthalensis, o sea, tiene su propio holotipo Homo neanderthalensis, que es el fósil neandertal 1 que se descubrió en la cueva bueno. Ay, Dios mío. Y la definió William King y ahí quedó. El holotipo en Neandertal 1 para la especie de Homo neanderthalensis. Quiero decir, y si lo asocias a Heidelbergensis, pues su holotipo es la mandíbula de Mauer, con la cual tiene ciertos parecidos a algunas de las mandíbulas de la Sima de los Huesos, pero eso es otro melón. ¿Por qué tiene parecido las mandíbulas de la Sima de los Huesos y la mandíbula de Mauer? Porque ambos están relacionados con el linaje neandertal. Homo heidelbergensis se le considera una especie de forma arcaica o basal de los neandertales, que puede ser una entidad por separada, una rama lateral de los neandertales en un nicho de Europa que acabó especiándose y constituyó un grupo humano por separado, que hoy conocemos como Heidelbergensis, bien, pero tiene un ancestro común con los neandertales, los de la Sima de los Huesos, por eso tienen parecido, pero eso no significa ser de la misma especie, pero cada uno tiene su holotipo. Y la ultimísima. Has hablado de hibridación y también yo creo que has hablado de mutación. En Hofer, habló de alemana de Neandertal. Has hablado también de mutación. Según pues, modelos estadísticos, ¿cada cuántos se cree que se produce una mutación? A ver, en términos, normalmente en términos moleculares, lo que se viene a ver es que un proceso de especiación puede durar más o menos entre 200, 300, 500.000 años. Proceso de especiación. Por eso, lo que vemos en los fósiles del Pleistoceno europeo son muchas veces muchos parecidos. No es esto de esta conferencia, ¿vale? Estamos hablando de los pre-neandertales que habitaban por Europa y que entre ellos también hay muchísima variabilidad. Algo parecido a esto estaba ocurriendo en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Al final, tú lo que tienes son especies que se han separado. Ha habido un proceso de especiación, sí, pero todavía el proceso ha sido muy reciente. Por eso se pueden hibridar sapiens y neandertales. Son especies biológicas, bajo el punto de vista biológico, si se hibridaran sería la misma. Pero esa discusión de siempre, que eso da para horas de discusión, ¿no? En paleontología, lo que se ha visto es en especies extintas, cuando la separación entre dos linajes es reciente, todavía hay una proximidad molecular muy grande que les permite cruzarse, seguir cruzándose, que es lo que vemos en los fósiles de Europa Occidental de hace 50.000 años. De los sapiens, digo, donde tienen la zona de tal o nosotros, ¿no? Porque todavía está reciente, nos hemos separado hace solo 500.000 años, ¿vale? Entonces es un proceso muy reciente. Si estuviéramos viendo neandertales de hace 2 millones de años, te aseguro que a duras penas estaríamos viendo eventos de hibridación, porque son linajes que ya han divergido muchísimo en el tiempo. Y ya es más difícil de... Nos queda tiempo para 2 preguntas cortas en la pregunta y cortas en la respuesta, por favor. Sí. Roberto, te traigo para la actualidad. Raza humana. ¿Qué pasa con los colores? ¿Cómo se llaman? Porque ya no son razas, ¿no? La raza es una sola. Esa es la pregunta. Pues la respuesta corta es: científicamente la raza no tiene sentido. Porque molecularmente todos somos exactamente iguales y, de hecho, dentro de África, como he dicho antes al principio, hay muchísima más variabilidad dentro de África entre los humanos actuales, africanos, que todo el resto del mundo de los humanos. Por tanto, negros, blancos, amarillos, pues no, perdona, pero dentro de los negros africanos
hay muchísima más variabilidad que entre los europeos y los asiáticos, entre los caucásicos y los amarillos. Entonces, ¿qué sentido tiene la raza humana? Ninguno, científicamente ninguno. O sea que los colores son colores puros. Son adaptaciones. Los colores son megas adaptaciones y mutaciones genéticas que facilitaron en un momento dado esa adaptación y han llegado a nuestros días. Muchas gracias, Roberto. Estoy en un lío, pero total. Bueno, yo te quería hacer una pregunta que a lo mejor es una tontería. ¿Se sabe cuándo surgió la comunicación oral y la solidaridad entre individuos por especies? Y concretamente si hay diferencias importantes entre neandertales y sapiens. Gracias. Manuel, por la pregunta. No, pero lo que se ha visto, hay un estudio muy interesante y sigue trabajando en ello. Nacho Martínez Mendizábal y sus compañeros lo que han visto es que el oído de los humanos de la cima de los huesos, el oído es muy difícil que se conserve. Entonces, que puedan haber conservado y haber podido estudiar los huesecillos del oído interno, pues es muy difícil. Apenas hay en el registro fósil hay un puñado de ese tipo de huesos. Entonces, lo que han visto es una correspondencia entre habla y oído que ya se daba en los preneandertales de la cima de los huesos, pero no se daba en los australopithecus y los parantropos de hace 2 millones de años. Entonces, lo que han visto es que la capacidad auditiva que tenían los preneandertales de la cima de los huesos, sus rangos de frecuencias en los cuales oían mejor, corresponden a, digamos, lo que entenderíamos hoy por nuestro oído, nuestra capacidad auditiva, es decir, yendo al grano, entendían bien las consonantes. Tenían el oído totalmente adaptado para entender los rangos de frecuencia correspondientes a las consonantes. Eso no lo tenían hace 2 millones de años, donde su rango auditivo optimizado estaba más bien en las frecuencias de sonidos agudos y gritos. Puedes imaginar, pues, sabana, etcétera, ¿no? Se te va a enseguida la imaginación a lo que oían por entonces, ¿no? Mientras que los preneandertales de la cima de los huesos, si ya tenían una capacidad auditiva para entender las consonantes, les ha llevado a la conclusión de que probablemente pudieran ya tener un protolenguaje con el cual se entendía, con cierta complejidad. No nos debe sorprender porque la capacidad simbólica que va teniendo, pues hace 500.000 años, está ya, digamos, fortaleciéndose hasta el punto de que, por ejemplo, me has hablado de la solidaridad, la segunda parte de la pregunta, también en la cima de los huesos tenemos un ejemplo precioso de solidaridad y de cuidado hacia una niña, Benjamina, una niña de 12 años, preneandertal, que nació con una fortísima discapacidad física porque su cerebro, los huesos de su cerebro empezaron a fusionarse, ya todavía cuando era feto, con lo cual no pudo crecer su cerebro y tuvo deformidades y por tanto interrupción del desarrollo. Eso ocurrió hace 400.000 años y sobrevivió 12 años. Trabajo en equipo mucho más antiguo. La cooperación ya se ve hace 1,5 millones. La cooperación, no el reparto de tareas, pero sí lo que ha visto, por ejemplo, Manuel Domingo Rodrigo es un experto en investigar en distintos yacimientos de la Garganta de Dubái el reparto dentro del espacio y la especialización de tareas, no el reparto de tareas, sino el reparto del espacio para hacer ciertas tareas. Entonces, han visto que, por ejemplo, en el yacimiento de Abisai hay 3 áreas grandes donde todos hacían lo mismo, todos a una, procesando herramientas, animales, etcétera, y luego una pequeña zona paralela donde hacían unos útiles un poco distintos. Entonces, están viendo que eso requiere una colaboración a la fuerza. Bueno, pues muchas gracias. No da tiempo para más, lo siento. Nada más que para despedirnos, dar las gracias a Roberto por esta magnífica charla.